lo quería invitar y bueno, la agenda van pasando cosas y se nos va posponiendo la invitación, pero logramos invitarlo hoy para hablar sobre este libro que es muy interesante, que justamente contiene a muchos íconos de la cultura, del periodismo, de referentes sociales de nuestra ciudad y bueno, era interesante poder charlar con Edgardo Pérez Castillo, periodista, escritor, colega. Así que bueno, bienvenido a Generación Rota. ¿Cómo te va? Muchas gracias, gracias por la invitación, sobre todo. ¿Cómo surgió este libro, la construcción de este libro que decidiste nombrar Voces de Rosario? Bueno, esto surge, en sí el libro es una recopilación de entrevistas que fui haciendo para las revistas Barullo, que es una revista que se publica en papel de la Ujú. ciudad de Rosario, una revista cultural, y el diario La Capital de Rosario, entre 2019 y 2023. La revista Barullo tiene como editores a Horacio Vargas, que es jefe de redacción de Rosario 12, el suplemento local de Página Sí, 12, donde yo trabajé mucho tiempo. De Sebastián Riestra, que también es editor de Cultura en la Capital, y de Perico Pérez, que es el editor de Homo Sapiens. A partir del laburo en Barullo empecé a escribir para la Capital. Y el año pasado Horacio Vargas me propuso hacer una recopilación de algunas de estas entrevistas. Y así empezamos a pensar, la sumamos a Beatriz Vignoli, que es una gran periodista, escritora, poeta, crítica acá de Rosario. Para mí de lo más destacado que hay a nivel nacional. Y Beatriz le dio un reordenamiento a esas entrevistas, ¿no? Hubo que hacer una selección porque eran claro. muchas y las reacomodó, sumamos algunas cosas que habían quedado fuera de las versiones originales y ahí quedó este libro que por decisión de Perico, que tiene la mirada editora, dijo Voces de Rosario y ahí quedó. Y bueno, lo presentamos ahora, en estos días. El martes pasado hicimos una presentación en Homo Sapiens, así que ahora empieza como a correr su vida propia. Qué bien, qué bien. Y en estas entrevistas, ¿qué podemos encontrar? ¿Hay como un sentir rosarino, si se quiere, en términos culturales, en términos sociales? Sí, creo que un poco también el título sintetiza eso, ¿no? O termina dándole sentido a eso que aparece, que es un hilo conductor, que es la ciudad, Claro. a personas que son referenciales, que se quedaron o que no se quedaron en Rosario, o que son y no son de Rosario, pero sí que tienen que ver con la ciudad. No sé, pienso en gente que es de acá y está afuera, Ujú. afuera en Buenos Aires fundamentalmente, como Reinaldo Siete Case, Patricia Suárez, Luis Machín, Elvio Gandolfo, y otras que no son de Rosario, pero o se quedaron acá, como Coqui de Bernardi, o Liliana Herrero, que es entrerriana, pero tuvo un Claro. paso por acá y la ciudad la marcó y hay un acredenciamiento de la ciudad. En definitiva, más allá de, porque una ciudad, uno puede decir, es un punto de paso o el lugar donde te toca vivir, en definitiva lo que tiene que ver es la ciudad como esto, ¿no? Como referencia cultural, con sus pros y sus contras, con sus bondades y sus defectos, y cómo termina marcando las trayectorias de estas personas, ¿no? Claro. ¿Qué se habla en términos de este sentir rosarino o este ser rosarino en términos de la cultura, ¿no? De la cultura, en la expresión cultural me refiero, ¿no? En términos de esa huella tan característica que tiene la música rosarina, que tiene el arte rosarino, que tienen obviamente los escritores también y poetas rosarinos. Bueno, en algún momento era una pregunta que yo hacía específicamente, sobre Ajá, todo a músicas y músicos de el sonido rosarino, ¿no? claro. Como que intenté rastrear, intentamos en Hmm. conjunto rastrear eso, y es cierto que no hay una característica, quiero decir, no podemos decir como, bueno, Córdoba tiene el cuarteto, Santiago la chacarera, Rosario, ahí no tenés Claro. un ritmo particular, y esto también es aplicable a un montón de otras artes. Creo que el rasgo que aparece es como cierta construcción colectiva de la cultura y también la cercanía, si bien siendo una ciudad grande, porque es una ciudad muy grande, Seguro. una cercanía de los ámbitos culturales. Entonces, cómo se van alimentando distintas escenas que pueden tener que ver incluso con distintos géneros en la música, pero también cómo otras artes influyen en movimientos culturales o musicales, o cómo la música influye a la pintura o la poesía, y que tiene que ver con cierto sentido de comunión, me parece. Y eso es, el libro termina
reflejando eso, pero no por un mérito mío, sino porque eso existe. Y en definitiva estas voces de Rosario empezaron como a ir hacia lugares similares. Claro. Entonces ahí aparece, creo que uno de los grandes valores del libro es mostrar ese entramado que tiene que ver también con esta mirada editorial de Vargas, Riestra, Viñoli, de ponerlas en conjunto, de elegir esas voces y ahí empieza a verse, ¿no? Y como también hay un montón de cosas que van haciendo la construcción de una cultura. A mí me interesa saber y preguntarte, como en este caso, eh, en este caso, en mi rol de entrevistador, cuando hiciste estas entrevistas, eh, ¿qué pudiste detectar de estas diferentes personas que quizá en su mayoría son más o menos contemporáneas? Sí, 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 hay... Más o menos, eh, la mayoría son relativamente contemporáneas. De por ahí, las que no son contemporáneas, ¿qué similitudes hay en ese sentir rosarino cultural, ¿no? ¿Hay algún encuentro de gente por ahí vivió más los 70, gente que vivió más los 60, que vivió por ahí, o más los 80, 90? ¿Hay como una similitud, algo que trasciende a lo generacional? creo que puede ser que eso se vea también, ¿no? Un Bien, poco en nombres que van apareciendo y reconocimiento de influencia. Sí es cierto que el libro, en este recorte que tuvimos que hacer, porque no entraban todas las entrevistas, digamos, un libro hay que claro, darle un corte en algún momento. eh, y sí elegimos como por ahí personas que tenían más tiempo recorrido y a lo mejor los más pares de las generaciones más cercanas, bueno, estaban buenísimas esas entrevistas, claro. pero un poco, bueno, quedarán para otro momento, ¿no? Eh, entonces, sí, el rango etario por ahí va de los 40 y pico, 50 hasta Nélida Zenón y el Cholo Montirone, que pasaron los 90. Claro. Entonces, ahí se van repitiendo como nombres de referencias, de influencias que influenciaron, a mí me influenció tal y después tomaba clases conmigo tal otro. Entonces, hay como un legado que se va dando, incluso más allá de los géneros, porque qué sé yo, Nélida Zenón fundamentalmente tiene que ver con el chamamé y con la difusión del chamamé y el Cholo Montironi es tango, pero son nombres que Claro. se tocan y que van apareciendo. Y me parece también que como el legado tiene que ver, pero quizás esta es una visión personal mía y no está clara para cualquiera que lea el libro, pero en esto de cómo construir colectivamente y cómo hay como un compartir del conocimiento también Bien. y de solidaridad de acompañar o darle lugar a las nuevas generaciones. Y un poco eso lo tuvieron todas las personas entrevistadas en el libro. Eh, no había pensado en este patrón, ¿no? Pero es cierto que si Bien. vas viendo, siempre tienen como sus discípulos, aunque no sean necesariamente docentes que tienen el discípulo, ¿no? Como Claro. eh, todas estas personas siempre contactaron con generaciones menores que a su vez conectan con otras generaciones menores y es como que uno puede ir siguiendo un hilo, sea el género o el rubro artístico que sea. Claro. Me interesa preguntarte porque, bueno, las entrevistas las hiciste entre 2019 y 2023, que uno podría pensar, parece re lejos, pero fue hace Poquito, nada. sí. Y son justo momentos donde la cultura, no digo empezó a cambiar, pero sí como que empezaron a haber expresiones nuevas, ¿no? En términos de música volvió a aparecer el hip hop, el trap y demás. En términos del arte empezaron a aparecer otras expresiones nuevas. Eh, se habló en algún momento con estos referentes de esa cuestión, digo, de la actualidad, de la cultura, de la música, de cómo fue cambiando también todo eso? Sí, sobre todo en lo que tiene que ver con la música, me parece que algo que siempre surgía o surge, pero que tiene que ver también con un interés mío, que es el disco como objeto, digamos, o Claro, el libro como objeto, o la obra artística como objeto, ¿no? Que cambiaron los modos de consumo. Entonces, total. sí, es una pregunta que iba apareciendo, porque, bueno, ¿y el disco? ¿Qué pasa con el disco? Más allá de editarlo físicamente, sea en CD, en cassette o en vinilo, que son formatos que también empiezan a volver casi como una cosa de coleccionismo, ¿no? Pero yo escucho música en CD, a mí me sigue gustando, entonces pienso Mirá, en ese objeto. Pero más allá del objeto físico, un poco algunas, creo que muchas charlas fueron a pensar el disco como un concepto, donde uno piensa un orden de canciones, donde uno piensa un título, donde uno piensa por qué una canción va con la otra. Cuando ahora los modos de consumo son sacar singles y van hiteando y viendo claro. cómo pega y cómo funciona y les explota un hit.
A lo mejor después no producen más nada, o a lo mejor van probando por otro lado. O hacen un disco de hits, porque O también hacen, pasa. claro, o también, Sí, digamos, sí, ¿no? sí. Pero bueno, el consumo ahora está, y el mercado también funciona en otro Claro, sentido en la música. Entonces hay que pensar algunas cuestiones y muchas veces sí va hacia ese lugar de pensar el disco, en el caso de la música, como una unidad artística, incluso más allá del formato, claro. ¿no? Esto no es lo mismo pensar cómo conviven 10 canciones que pensar una canción y ver si funciona como hit o no, y ahí vas tirando. Y no hago un juicio de valor sobre esto, pero sí hay una forma distinta Claro, de claro. pensar la cuestión cultural. Y esto aplica a cualquier rubro del arte y aplica al periodismo también. Digamos, los consumos. Aplica el hecho de Claro. pensar que estas notas iban a una revista en papel o a una sección específica del diario. No era la nota de tapa del diario, digamos, que tenía que ser de consumo inmediato. Entonces, eso también dio lugar a otro tipo de charlas que no sé si son charlas que podrían ser vivos de Instagram. ¿Entendés? Un flaco hablando 2 horas con una persona en un vivo de Instagram. Entonces eso aplica un poco a todo, ¿no? Los nuevos consumos aplican a un montón de estos rubros artísticos o periodísticos. Eso te iba a preguntar en algún momento, ya pasando por ahí a la parte periodística del libro, de cómo fueron pensadas las entrevistas, porque entiendo que justamente yo la pensaba en esos términos de por ahí, de cómo sería a lo que se está haciendo hoy. Por ahí no sé si un vivo de Instagram, pero quizás un podcast. Sí, Viste que hoy está esta onda del podcast de, bueno, una persona con la otra, con el micrófono y sentados en un lugar relajado, con poca luz quizá. Bueno, hay muchos ejemplos, el podcast de Tomás Reboro, el ujú, de, no sé, el de Caja Negra que hacían en Filo News. Digo, por ahí ese tipo de entrevistas o de charlas son como amenas y te dan para hablar de ese tipo de cosas como en esas entrevistas, ¿no? sí, en este caso, por supuesto uno ahí, si bien son formatos relajados, tienen también la cuestión de lo visual Sí, y el silencio puede jugar una incomodidad. Yo corría con una ventaja, yo estaba grabando y si el entrevistado colgaba 40 segundos de silencio, para mí era claro, fantástico porque eso iba a ir a algún lado. Y yo después podía jugar con eso, digamos. Esa es la ventaja que tiene el periodismo gráfico y la ventaja con la que conté yo de que el formato de producción para la revista y para el diario yo no tenía una urgencia. Yo no es que tenía que desgrabar la charla esa misma tarde y presentarla. Entonces podía jugar con tiempos más relajados. Estos formatos que vos pones como ejemplo van por ahí, pero claro. bueno, hay un timing que está muy aceitado también, Sí, ¿no? sí, O recontra. podés jugar con la edición, por supuesto, digamos, en los casos que hay una edición. Creo de todos modos que son buenos ejemplos, lo mismo el podcast como formato, pero que también son para un público específico y que no sé si es mainstream, por más que los ve un montón de gente, Sí, sí, los ve un sí, montón de total. gente, pero creo que son formatos para gente que está buscando eso Eso. Ujú. y que es fundamental que exista, digamos, porque si nosotros vamos siempre detrás de la lógica del inmediatez, lo urgente, que yo, bueno, esto que estamos charlando acá en este formato también está apuntado a, no estamos persiguiendo el hit, ni rápido, rápido, ni, digamos, hay que poder encontrar dentro del Claro. periodismo instancias de encuentro que no corran siempre detrás de la urgencia, del clic, del título fácil y todo eso, ¿no? Va a haber un público ahí. ¿Y qué pasa cuando, más allá de que está esta cuestión de que la nota no tiene que salir ya, ni que estamos corriendo a la actualidad, como por ahí se dice, pero en un momento estás desgrabando la nota o estás haciendo la nota y te das cuenta que el entrevistado dijo algo que es muy actual? ¿Qué pasa ahí, ¿no? Con la publicación de eso. ¿Se hace un anticipo? ¿Qué pasa en términos de publicación, ¿no? De periodismo gráfico. Claro, en el caso de estas entrevistas, la revista Barullo es bimestral. Claro, Entonces, si había algo que era muy de coyuntura, que a mí me servía, a mí, digamos, a lo periodístico, sí, no, nos servía porque había algo interesante, bueno, en todo caso se ponía como una contextualización en caso de que fuera algo muy, muy del momento. Pero también fueron menos los casos, porque todas las entrevistas tenían que ver con charlar un poco fuera de agenda. bien. Después sí nos pasó que también fue un criterio de selección para el libro, porque ya incluso el libro está metiendo entrevistas que tienen 4 años. Tomar una decisión respecto a qué entraba y qué no entraba en el libro, porque si bien eran entrevistas atemporales, sí nos pasó que había gente que, no sé, Hmm. terminábamos hablando mucho de una novela que habían publicado
y al momento del libro Voces de Rosario ya tenían otra novela, entonces era muy poco representativo de la realidad de esa persona. Y ahí fue un corte. Entonces Claro, no queríamos hablar de coyuntura, pero hablamos de su obra más reciente. claro. Cuando salía el libro ya no era la obra más reciente. Después otra que apareció era la pandemia, que algunas entrevistas hablamos demasiado de la pandemia, pero porque era inevitable, Sí, porque era, no sé, Juan Carlos Baglietto. Estábamos hablando de cómo él estaba reposicionado en pandemia y un montón de cosas, y terminaba quedando muy anclado en eso. Sí aparecen otras reflexiones, como la de Liliano Herrero, que abre el libro, pero más desde otro lugar de reflexión general, ¿no? Entonces, bueno, eso en el libro. Ahora, ¿qué me pasa en una entrevista? Que me hablan de algo de ahora y yo sé que se publica en 2 meses, y bueno, hay que tratar de darle un contexto, ¿no? claro, Pero claro. bueno, es como una nota al pie o algo así que lo ubicás. Claro, no, la famosa NDR. NR, La claro, famosa la nota de NDR. redacción. Eh, es muy curioso esto porque hoy quizás, quizás en otro momento, en otro, hace, no sé, un par de años, unos cuantos años atrás, quizás las noticias no pasaban tan rápido, ¿no? Quizás vos hacías una nota hoy y si salía dentro de 2 meses, claro, estábamos más o menos en tiempo. Hoy capaz que lo que te hizo un entrevistado en este momento, capaz que lo que vos me acabas de decir en este momento, mañana o pasado mañana ya pasó totalmente lo contrario. Es como que Sí, tenemos también esa volatilidad de la agenda, que lo que es hoy, capaz que dentro de 2 días ya no, o dentro de un par de horas incluso en algunos casos. sí, creo que hay que tomarlo con calma desde el periodismo, ¿no? Y entender que hay distintos carriles. No podemos ir a una sola lógica, no podemos hacer de los medios un espacio de contenidos atemporales donde solo la gente vaya a reflexionar, Claro, pero tampoco lo otro, tampoco estar corriendo detrás de la noticia urgente, porque además también nos estamos boicoteando como oficio si vamos solo detrás del urgente, donde cada vez más las usuarias y los usuarios de redes sociales generan contenido y lo hacen muchas veces mejor y más rápido que, claro, que las sí, seguro. estructuras de los medios. Entonces, si estamos corriendo la carrera y en algún momento la vas a perder. Entonces no hay que perder de vista lo otro. Creo que cada medio tiene que encontrar su forma y su formato, pero que el periodismo lo que tiene que seguir aportando, más que ir siempre detrás de la carrera de la urgencia y la novedad, es reflexión, mirada crítica. Para eso se supone que se forman las personas profesionales de la comunicación, ¿no? Sí, Para total. generar mirada crítica. Y bueno, creo que hay que ir por ahí. También generar otros contenidos que permitan otros tiempos de reflexión, aunque no sean los contenidos que tengan más clic en los portales. Total, Porque si nosotros nos regimos por la lógica del clic, que es necesaria en algunos aspectos, pero no puede ser la única lógica que marque la agenda periodística, total. porque ahí desviamos el eje. Y ahí te reemplazan por un gerente de marketing y no por un gerente de comunicación Claro, que venga de la comunicación. Vienen de el modelo empresarial. Y sí, el periodismo es un bien que genera rédito, pero si vamos solo detrás del rédito sin pensar en los contenidos, creo que nos condenamos. total, total. Eso es importantísimo. Y aparte creo que de a poco, en un momento, yo soy más por ahí, más contemporáneo de esta última era del podcast y de las entrevistas en formato más audiovisual que gráfico, ¿no? Pero creo que de a poco se va recuperando en la generación que a mí me toca, esto de leer entrevistas largas. ¿No? Que por ahí era una costumbre, no sé si estoy hablando por ahí en términos muy personales, pero eh, quizás a otras personas por ahí ya no, prefiere leer lo que va a lo conciso, digamos, no prefiere leer tanto desarrollo de la entrevista y mucho menos del entrevistado. Bueno, decime qué te parece esto y ya está. Sí, sí, pero bueno, es como el formato de consumo que nos van imponiendo Claro, también, ¿no? A ver, antes teníamos, pienso en las últimas redes exitosas, ¿no? Las grandes redes. Bueno, Twitter había que escribir poco. sí, Después, bueno, viene el hilo de Twitter, todo lo que vos quieras. Facebook podías escribir un montón y sí, la gente por ahí está más acostumbrada. De hecho, no es menor que la gente más grande es la que se quedó más en Facebook y no se volcó tanto a Instagram. claro, Y bueno, TikTok ya ni siquiera. Digamos, de Instagram tenés una cantidad de caracteres limitado, pero medio que podés escribir un poco. Ya después, o sea, la tendencia es consumos rápidos, visuales, atractivos, cambiamos, 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 no pensamos. Y bueno, no está mal. Lo que no puede ser es lo único. Entonces,
Yo creo que para que siga habiendo un público minoritario como vos, que te interese leer entrevistas largas, bueno, hay que seguir generando esos contenidos. Porque si no vamos a un único camino y hay que tener distintos caminos y que haya para elegir. El problema es no quedarnos sin posibilidades de elección y que todo esté mediado por un algoritmo y punto, digamos. No puede ser que yo agarro el celu con mi hija más chica, mira 30 segundos de videos de panda y después lo único que me parece son pandas. Y no es lo único que me interesa, pero es así. Entonces, si nos regimos solo por el algoritmo, y bueno, vamos todos a un camino único. Claro, claro. Edgardo, primero gracias por tomarte el tiempo de venir hasta acá y charlar sobre este libro. Preguntarte dos cosas para cerrar. Primero, si todas las entrevistas que se recopilaron están solamente en este libro o quizás están pensando en una parte 2 para dentro de un par de meses o en hacer algún otro Voces de Rosario por ahí más actual, quizás, no sé. ¿Cómo viene ese laburo? Todavía no lo pensábamos, creo que hay que ya Paso a paso. que existe este libro, ya es maravilloso para mí, porque no lo esperaba y tampoco quiero como ponerme a pensar ahora con la lógica de todo lo que haga va a ir potencialmente un libro. Claro. Sí, prefiero como, bueno, existe esto y está buenísimo. También hay muchas de las entrevistas, están en Barullo, en la edición online de Barullo, en papel las pueden conseguir también. De hecho están en Homo Sapiens, algunas en la revista Barullo siempre se venden Homo Sapiens y otras librerías. Igual que el libro Voces de Rosario que editó Homo Sapiens. Y después están online, en la página online de Barullo, creo que es barullo.com.ar, y ahí aparecen todas las ediciones, ¿no? Es como que eso sigue estando ahí. Y después seguiremos produciendo entrevistas con ese destino, ¿no? O la revista o eventualmente algún otro medio, pero no quisiera poner como un libro que es como un regalo ya adelante de la producción. Hay que volver a laburar. Claro, Es así. claro, claro. Y bueno, y después para cerrar esto último, ¿no? ¿Dónde se puede conseguir el libro? ¿Se puede comprar en formato papel, en formato digital? Bueno, porque ahí Ahora está en papel. está eso también, viste, Sí, que sí. está Claro, a lo que le gusta leer digital o le gusta leer papel. Por ahora es todo muy reciente también, porque Claro. ya te digo, hace una semana recién lo presentamos. El libro se llegó a publicar antes de la Feria del Libro de Buenos Aires, o sea que estuvo allá, es como dentro de las novedades anuales de Homo Sapiens. Está en Homo Sapiens, Sarmiento 829, en la librería, y bueno, después irá circulando también por las redes de distribución de la propia editorial, así que en otras librerías de Rosario, pero ahí está. Seguro, qué bien, qué bien. Se vienen un par de ferias ahora, creo que en la ciudad, no recuerdo bien las fechas, pero creo que hay una o dos ferias en este mes. Sí, ahora en septiembre, para septiembre va a estar la Feria del Libro de Sí, sí. nuevo. Eso es como el gran evento del libro. Pero sí, ahora creo que hay una feria de editoriales de libros, de editoriales de viejos, de Sí, librerías esa de creo que viejos, es. Sí, de libros usados que también están buenísimas porque es como todo otro rubro que está genial para quienes nos gustan los libros. total. Pero sí hay muchas cosas por hacer. Hay muchas cosas para hacer. Edgardo, muchas gracias por venir. A ustedes, gracias por la invitación. Un placer. Nos vamos a un cortecito rápido y ya nos quedan los últimos minutos de este programa.